El 16 de abril de 1957, apenas 36 horas después de que el cuerpo carbonizado de Pedro Infante fuera identificado entre los restos del avión siniestrado en Mérida, cuando los últimos reporteros habían abandonado el hangar donde se custodiaban los fragmentos de la aeronave y México entero lloraba en las calles la pérdida del ídolo más grande que había producido la época de oro del cine nacional, los abogados testamentarios designados por el juez comenzaron el proceso legal de inventariar todas las propiedades del actor fallecido, empezando por su residencia principal en la colonia del Valle de la Ciudad de México, una casa de 2 plantas y 1000 metros cuadrados que había sido su refugio privado durante los últimos 8 años de su vida. Los albaceas esperaban encontrar la colección típica de objetos valiosos que normalmente poseían las estrellas de cine, vestuario de películas, premios de la industria, contratos cinematográficos, guitarras costosas y documentos financieros que ayudarían a establecer el verdadero valor de su patrimonio estimado en más de 2 millones de pesos. Pero lo que descubrieron detrás de una puerta oculta en su estudio personal no solo los dejó completamente atónitos, sino que cambiaría para siempre la comprensión que el mundo tenía sobre la vida privada, las pasiones secretas y el corazón oculto del hombre que había sido conocido públicamente como el galán conquistador de la pantalla grande, pero que privadamente había guardado un amor prohibido y una vocación humanitaria que ni sus amigos más cercanos habían sospechado jamás. La casa había sido adquirida por Pedro Infante en 1949, inmediatamente después del éxito masivo de Nosotros los Pobres, cuando su estatus como la estrella masculina más taquillera del cine mexicano ya estaba consolidado. Desde el exterior parecía una residencia elegante pero modesta para alguien de su fama, con jardines cuidados, una fuente central y una fachada de estilo californiano que era popular entre las familias acomodadas de esa época. La casa tenía 4 recámaras, una sala de estar amplia, un comedor formal y lo que los vecinos conocían como su estudio personal, una habitación en el segundo piso donde supuestamente ensayaba guiones y practicaba guitarra en privado. Pero lo que nadie sabía era que detrás de la biblioteca de madera de caoba que ocupaba la pared norte de ese estudio, Pedro Infante había construido un cuarto secreto de aproximadamente 20 metros cuadrados, completamente aislado del resto de la casa y accesible solo mediante un mecanismo oculto que él había diseñado personalmente. Los albaceas, encabezados por el notario público Alfonso Ramírez Cuéllar, habían comenzado su trabajo de inventario en las áreas convencionales de la casa, catalogando sistemáticamente los muebles, las fotografías autografiadas, los trajes de charro bordados que había usado en sus películas más famosas y la extensa colección de discos de acetato que documentaban su carrera musical paralela. Habían contratado evaluadores especializados en memorabilia cinematográfica y expertos en instrumentos musicales para asegurar que cada objeto fuera tasado correctamente para efectos de la herencia que sería distribuida entre sus herederos legales, un proceso complicado por las múltiples relaciones familiares que Pedro Infante había mantenido en vida. Durante los primeros 3 días, todo había procedido de manera rutinaria. Encontraron guitarras Paracho de alta calidad, vestuario original de películas como Los Tres Huastecos, contratos millonarios con los estudios cinematográficos y correspondencia personal con otras estrellas de la época. Pero fue el 4.º día cuando uno de los tasadores, mientras examinaba los libros en la biblioteca del estudio personal, notó algo extraño. Varios volúmenes en el estante del medio parecían estar pegados permanentemente en su lugar, como si fueran decorativos en lugar de funcionales. Cuando intentó sacar uno de los libros con más fuerza, escuchó un clic metálico distintivo y toda la sección central de la biblioteca se hundió ligeramente hacia adentro. Ramírez Cuéllar, que tenía experiencia en casos de inventarios complejos de personas famosas que a menudo ocultaban objetos valiosos o documentos comprometedores, inmediatamente reconoció que estaban ante un compartimento secreto. Llamó a un cerrajero especializado y a un carpintero para que examinaran el mecanismo sin dañarlo. Después de casi 2 horas de inspección cuidadosa, descubrieron que presionando 3 libros específicos en secuencia mientras se tiraba de un cuarto, toda la sección de la biblioteca de aproximadamente 2 metros de ancho giraba sobre bisagras ocultas, revelando una puerta de madera maciza con una cerradura de combinación instalada a la altura del pecho. La cerradura requería un código de 4 dígitos. Después de varios intentos infructuosos con fechas obvias como cumpleaños de Pedro Infante o estrenos de sus películas más famosas, el cerrajero finalmente logró abrir la puerta utilizando técnicas especializadas de manipulación de cerraduras antiguas. Cuando la puerta se abrió finalmente, lo primero que sintieron fue el olor a papel viejo, perfume desvanecido y el aroma característico del cuero de las encuadernaciones antiguas. El cuarto estaba completamente a oscuras hasta que encontraron el interruptor junto a la entrada. Cuando las luces se encendieron, revelaron un espacio íntimo y cuidadosamente organizado que claramente había sido el santuario más privado de Pedro Infante. Las paredes estaban cubiertas con fotografías enmarcadas,
pero no eran las típicas imágenes publicitarias de su carrera cinematográfica. Eran fotografías personales, muchas de ellas mostrando a Pedro Infante en momentos cotidianos, relajados y naturales, siempre acompañado de la misma mujer. Una mujer de belleza serena, cabello oscuro recogido en un moño elegante, con una sonrisa discreta que sugería intimidad genuina en lugar de pose para la cámara. En todas las fotografías se veían felices, a menudo abrazados, en lugares que parecían privados y alejados del escrutinio público, cabañas en bosques, playas solitarias, pequeños pueblos de provincia donde probablemente nadie los reconocería. Lo más sorprendente era la cantidad de fotografías. Había literalmente cientos de ellas cubriendo 3 de las 4 paredes del cuarto secreto, organizadas cronológicamente desde lo que parecían ser imágenes de principios de los años 40 hasta fotografías claramente recientes, algunas fechadas apenas meses antes de su muerte. Esta no había sido un romance pasajero o un affair fugaz. Había sido una relación sostenida durante más de 15 años que Pedro Infante había mantenido completamente separada de su vida pública. En el centro del cuarto había un escritorio de madera de nogal y sobre él, organizadas en cajas de cuero finamente trabajadas, había cientos de cartas. Cuando los albaceas comenzaron a examinarlas cuidadosamente, descubrieron que todas estaban escritas a mano en la letra característica de Pedro Infante, dirigidas a alguien llamado simplemente Elena, y ninguna de ellas había sido enviada. Todas tenían fecha y estaban organizadas cronológicamente, algunas amarillentas por el paso de los años, otras relativamente recientes con tinta todavía fresca. Las cartas más antiguas databan de 1941 y las más recientes habían sido escritas apenas 2 semanas antes del accidente fatal en Mérida. Las cartas revelaban una historia de amor profunda, compleja y dolorosamente imposible. Pedro Infante escribía con una honestidad emocional brutal que contrastaba completamente con su imagen pública de galán despreocupado. Hablaba de la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de admiradores, del vacío que experimentaba después de cada estreno exitoso cuando regresaba a casa y no podía compartir genuinamente su vida con la persona que amaba, de la frustración de tener que ocultar la relación más importante de su vida porque las circunstancias sociales y profesionales lo hacían imposible de revelar públicamente. En una carta fechada en marzo de 1947, escribía: Elena, hoy estrené otra película y miles de personas gritaban mi nombre en la premier, pero lo único que quería era estar contigo en aquella cabaña en Valle de Bravo donde fuimos el mes pasado, donde puedo ser simplemente Pedro y no el personaje que todos esperan que sea. Los albaceas encontraron que Elena era una mujer casada con un prominente médico de la Ciudad de México, madre de 3 hijos, que había conocido a Pedro Infante en 1940 cuando él todavía era un cantante relativamente desconocido en la XCB. Según las cartas, se habían enamorado profundamente pero las circunstancias de su vida hacían imposible que estuvieran juntos públicamente. Ella no podía divorciarse sin destruir a su familia y arruinar la reputación de sus hijos en la sociedad conservadora de la época. Pedro Infante, por su parte, sentía que hacer pública la relación solo causaría un escándalo que dañaría tanto a Elena como a su propia carrera cinematográfica que dependía de mantener una imagen pública específica. Así que habían llegado a un acuerdo doloroso pero sostenible. Se verían en secreto cuando fuera posible, en lugares discretos lejos de la Ciudad de México, y mantendrían su amor completamente privado. Las cartas que Pedro Infante escribía pero nunca enviaba funcionaban como una especie de diario emocional donde podía expresar todo lo que sentía pero no podía decir en voz alta ni siquiera en sus encuentros clandestinos, porque el tiempo que tenían juntos era demasiado precioso para desperdiciarlo en lamentaciones sobre las circunstancias imposibles de su situación. Escribía sobre su vida cotidiana, sus frustraciones con la industria cinematográfica, sus sueños sobre lo que harían juntos si las circunstancias fueran diferentes, y sobre todo, su gratitud profunda por cada momento que lograban compartir. Pero el cuarto secreto contenía mucho más que evidencia de un romance prohibido. En estantes a lo largo de la cuarta pared, los albaceas encontraron archivadores metálicos llenos de documentos financieros que revelaban otra faceta completamente desconocida de la vida de Pedro Infante. Eran registros meticulosos de donaciones mensuales, transferencias bancarias y pagos que había estado haciendo durante años a instituciones específicas, orfanatos, casas hogar, escuelas rurales y clínicas médicas en comunidades remotas de México. Los montos eran sustanciales, frecuentemente representando más del 30% de sus ingresos mensuales. Pero lo más revelador era que todas estas donaciones habían sido hechas bajo estricto anonimato. Los contratos con los bancos especificaban explícitamente que su identidad como donante nunca debía ser revelada a los beneficiarios ni al público. En una carpeta etiquetada como Proyecto Esperanza,
encontraron documentación completa de un orfanato en Guanajuato que Pedro Infante había fundado personalmente en 1948 y había estado financiando completamente desde entonces. El orfanato albergaba a 50 niños huérfanos o abandonados, les proporcionaba educación completa, alimentos, ropa y atención médica, y operaba bajo la administración de religiosas que creían que el benefactor era un empresario anónimo que prefería mantener su identidad privada por razones personales. Pedro Infante visitaba el orfanato discretamente varias veces al año, haciéndose pasar por un inspector de un supuesto patronato benéfico, para verificar personalmente que los niños estaban siendo bien cuidados y que los fondos se estaban utilizando apropiadamente. Había fotografías de estas visitas en el cuarto secreto, mostrando a Pedro Infante vestido con ropa simple y discreta, jugando fútbol con los niños, ayudándolos con tareas escolares, compartiendo comidas en el refectorio del orfanato. En esas fotografías se veía genuinamente feliz, con una expresión de satisfacción profunda que raramente mostraba en sus fotografías publicitarias. Una carta particularmente emotiva, fechada en 1952 y dirigida a Elena, explicaba la motivación detrás de esta filantropía secreta. Pedro Infante había crecido en pobreza extrema, había experimentado hambre y abandono en su infancia, y nunca había olvidado cómo se sentía ser un niño sin recursos ni protección adecuada. En la carta escribía: Elena, cuando veo a esos niños en el orfanato, me veo a mí mismo hace 30 años. La única diferencia entre ellos y yo fue la suerte de tener talento para cantar y la fortuna de que alguien me diera una oportunidad. Si puedo usar el dinero que gano haciendo películas para darles a ellos las oportunidades que yo tuve, entonces tal vez mi fama sirva para algo más que vanidad personal. Pero no quiero que lo sepan. No quiero que crezcan sintiéndose en deuda con Pedro Infante el actor. Quiero que simplemente tengan lo que necesitan para construir sus propias vidas. Los documentos revelaban que además del orfanato principal en Guanajuato, Pedro Infante había estado financiando parcialmente otros 6 orfanatos y casas hogar en diferentes estados de México, siempre bajo anonimato completo. También había establecido becas educativas para hijos de empleados de estudios cinematográficos, técnicos, maquillistas, extras y trabajadores que generalmente eran invisibles en la industria del cine a pesar de ser esenciales para su funcionamiento. Pagaba colegiaturas completas, libros, uniformes y gastos escolares para más de 40 niños cuyos padres trabajaban en las producciones donde él actuaba. Nuevamente, había insistido en que las becas se otorgaran a través de un fondo anónimo para que nadie supiera que provenían de él personalmente. Entre los documentos más sorprendentes estaban los relacionados con sus actividades como piloto aviador. Pedro Infante había obtenido su licencia de piloto en 1945 y había comprado su primer avión personal en 1947. Pero contrario a la percepción pública de que volaba simplemente como hobby de persona rica, los registros de vuelo meticulosamente mantenidos en el cuarto secreto revelaban que había estado usando su avión sistemáticamente para transportar suministros médicos, medicinas y equipo a comunidades remotas de México donde no existía infraestructura adecuada de transporte. Tenía acuerdos discretos con médicos rurales, misioneros y trabajadores sociales en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Sierra Tarahumara, quienes le informaban sobre necesidades urgentes en comunidades aisladas. Pedro Infante compraba personalmente los suministros necesarios, los cargaba en su avión y volaba a pistas improvisadas de tierra para entregarlos directamente, frecuentemente quedándose para ayudar con distribución o incluso con labores de construcción si había proyectos de infraestructura básica en desarrollo. Los registros de vuelo mostraban que entre 1947 y 1957 había realizado más de 300 vuelos humanitarios de este tipo, algunos durando varios días cuando visitaba múltiples comunidades en una sola expedición. Había transportado toneladas de medicinas, vacunas para campañas de inmunización infantil, equipos médicos básicos como instrumentos quirúrgicos y materiales obstétricos, y suministros escolares para escuelas rurales que carecían de recursos básicos como cuadernos, lápices y libros. En varias ocasiones había evacuado emergencias médicas, transportando a personas gravemente enfermas o heridas desde comunidades remotas hasta hospitales en ciudades donde podían recibir tratamiento adecuado. Había salvado vidas literalmente docenas de veces, pero nunca había mencionado estas actividades públicamente ni había permitido que se fotografiara o documentara mediáticamente. Para las comunidades que ayudaba, era simplemente un piloto generoso que aparecía cuando más lo necesitaban y desaparecía sin buscar reconocimiento. Muchos probablemente ni siquiera sabían que era el famoso actor de cine. En una carta dirigida a Elena fechada en enero de 1956, Pedro Infante explicaba por qué mantenía estas actividades humanitarias en secreto absoluto. Si lo hago públicamente, los periódicos dirán que es un truco publicitario para mejorar mi imagen.
Si lo anuncio, convertiré el sufrimiento de esa gente en una oportunidad para mi propio beneficio. Prefiero que nunca sepan quién soy. Prefiero simplemente ayudar porque es lo correcto, no porque me vaya a ganar aplausos por hacerlo. Además, había una razón práctica para el secreto. Si se hacía público que un actor famoso estaba volando regularmente a zonas remotas con cargamentos valiosos de medicinas, existía riesgo de que grupos criminales intentaran interceptarlo o emboscarlo para robar los suministros. Mantener las operaciones discretas y sin publicidad era también una medida de seguridad básica. Pero tal vez el descubrimiento más conmovedor en el cuarto secreto fue una serie de cuadernos personales que funcionaban como diarios donde Pedro Infante había estado registrando sus pensamientos más íntimos durante los últimos 10 años de su vida. Las entradas revelaban a un hombre profundamente reflexivo, atormentado por las contradicciones entre su vida pública y privada, luchando constantemente con preguntas sobre el significado de la fama, el valor real del éxito material y la búsqueda de propósito genuino más allá del entretenimiento. En una entrada fechada en agosto de 1954, escribía: «Hoy firmé un contrato por mi película mejor pagada hasta ahora. Me pagarán más dinero del que mi padre ganó en toda su vida de trabajo. Pero cuando regresé a casa después de la firma, me sentí completamente vacío. ¿Para qué sirve todo este dinero si no puedo estar con la mujer que amo? ¿Para qué sirve toda esta fama si tengo que esconder quién soy realmente? La única vez que me siento genuinamente útil es cuando vuelo a esas comunidades remotas y veo la gratitud en los ojos de un médico rural cuando le entrego las medicinas que necesita desesperadamente». Los diarios también revelaban que Pedro Infante había estado considerando seriamente retirarse del cine en los próximos años para dedicarse completamente a la aviación humanitaria. Tenía planes específicos de establecer una pequeña aerolínea de carga dedicada exclusivamente a transportar suministros médicos y humanitarios a comunidades aisladas de México, operando sin fines de lucro y financiada con los ahorros que había acumulado durante su carrera cinematográfica. Había estado consultando discretamente con ingenieros aeronáuticos y administradores de aerolíneas sobre la factibilidad técnica y financiera del proyecto. Había incluso comenzado a redactar un plan de negocios detallado que encontraron los albaceas entre los documentos del cuarto secreto. El plan contemplaba comprar 3 aviones adicionales adecuados para pistas cortas, contratar pilotos con experiencia en aviación rural, establecer alianzas con organizaciones médicas y de desarrollo comunitario, y crear una red de suministro que pudiera responder rápidamente a emergencias en cualquier parte de México. Pedro Infante calculaba que podría financiar completamente la operación durante los primeros 5 años con sus ahorros personales, después de lo cual esperaba conseguir financiamiento de fundaciones internacionales y del gobierno mexicano una vez que hubiera demostrado la efectividad del modelo. Su intención era anunciar públicamente su retiro del cine en 1958 o 1959, después de cumplir sus compromisos contractuales existentes, y dedicar el resto de su vida a este proyecto de aviación humanitaria. Trágicamente, murió antes de poder realizar este sueño. Entre los objetos más personales en el cuarto secreto había una caja de terciopelo que contenía un anillo de compromiso que Pedro Infante aparentemente había comprado para Elena, pero nunca había podido entregarle debido a las circunstancias imposibles de su relación. Junto al anillo había una carta sin fecha que parecía haber sido escrita y reescrita múltiples veces, donde intentaba expresar lo que significaba para él amar a alguien que nunca podría ser completamente suyo. La carta nunca había sido enviada, como todas las demás, pero resumía la esencia de su dilema emocional: vivir simultáneamente en 2 mundos irreconciliables, uno público donde era el ídolo admirado por millones, y otro privado donde era simplemente un hombre enamorado que no podía reclamar públicamente el amor que definía su vida. El descubrimiento del cuarto secreto fue mantenido confidencial por los albaceas durante varias semanas mientras consultaban con abogados, con la familia de Pedro Infante y particularmente con Elena, cuya identidad finalmente lograron establecer a través de los documentos y fotografías. Eventualmente se reunieron con ella en privado para informarle del hallazgo y preguntarle cómo deseaba que se manejara la situación. Elena, que entonces tenía 48 años y seguía casada, solicitó que su identidad nunca fuera revelada públicamente para proteger a su familia. Los albaceas acordaron respetar su privacidad. En junio de 1957, decidieron hacer pública la existencia del cuarto secreto, pero solo revelando los aspectos relacionados con las actividades filantrópicas de Pedro Infante. Organizaron una conferencia de prensa donde mostraron documentación de los orfanatos que había financiado, las becas educativas que había establecido y los vuelos humanitarios que había realizado durante más de una década. La revelación causó una conmoción absoluta en México.
El público que había conocido a Pedro Infante como el galán carismático y el cantante romántico descubrió que había existido una dimensión completamente diferente de su personalidad que había mantenido deliberadamente oculta. Los directores de los orfanatos y escuelas que habían estado recibiendo donaciones anónimas durante años finalmente descubrieron quién había sido su benefactor secreto. Muchos de ellos lloraron abiertamente cuando supieron la verdad. El Orfanato Esperanza en Guanajuato, que Pedro Infante había fundado y financiado completamente durante 9 años, cambió oficialmente su nombre a Casa Hogar Pedro Infante en su honor. Las fotografías de sus visitas secretas al orfanato, donde jugaba con los niños y compartía comidas con ellos sin revelar su identidad verdadera, se convirtieron en algunas de las imágenes más conmovedoras y ampliamente reproducidas de su legado póstumo. Los médicos rurales y trabajadores sociales en comunidades remotas de Oaxaca, Chiapas y la Sierra Tarahumara que habían conocido a Pedro Infante simplemente como el piloto generoso que aparecía con suministros urgentes cuando más los necesitaban, finalmente comprendieron que el hombre que había salvado innumerables vidas transportando medicinas y evacuando emergencias médicas había sido el actor más famoso de México. Muchas de estas comunidades establecieron pequeños monumentos y placas conmemorativas en su honor, no celebrando al actor de cine sino al aviador humanitario que había servido silenciosamente a los más necesitados. La revelación también cambió fundamentalmente cómo el público mexicano comprendía a Pedro Infante como persona. La imagen del galán mujeriego y despreocupado fue reemplazada por la comprensión de que había sido un hombre mucho más complejo, reflexivo y profundamente comprometido con causas sociales de lo que nadie había imaginado. Su muerte en el accidente aéreo adquirió una dimensión trágica adicional. Había muerto haciendo exactamente lo que más le importaba, volando para ayudar a otros. El contenido completo del cuarto secreto, incluyendo las cartas de amor y los diarios personales, fue sellado por orden judicial y permanece bajo custodia legal protegida hasta el día de hoy. Elena vivió hasta 1994 y nunca reveló públicamente la naturaleza de su relación con Pedro Infante, protegiendo hasta el final el secreto que ambos habían guardado durante décadas. Pero los orfanatos que Pedro Infante fundó y financió secretamente continúan operando más de 60 años después de su muerte. Miles de niños han crecido, se han educado y han construido vidas exitosas gracias a las instituciones que él estableció anónimamente. La Casa Hogar Pedro Infante en Guanajuato sigue albergando y educando a niños huérfanos, ahora financiada por el gobierno y donaciones públicas. El cuarto secreto reveló que Pedro Infante había vivido simultáneamente vidas paralelas, una pública como el entertainer adorado por millones, y otra privada como el filántropo anónimo y el hombre enamorado que protegió celosamente lo más sagrado de su vida. Su verdadero legado no fue solo las películas y canciones que compartió con el mundo, sino las vidas que transformó secretamente, el amor que protegió hasta su último día, y la lección de que la grandeza genuina frecuentemente se expresa en silencio, sin buscar reconocimiento ni aplausos, simplemente haciendo lo correcto porque es lo correcto.